Dos importantes. La primera, yo soy una clase de fisiología, quiere decir yo parto del supuesto que ustedes saben todo lo que es sistema enérgico. Si no lo saben, en la práctica y en el seminario lo podemos aceptar, ¿de acuerdo? Me he dado cuenta que no lo saben porque ya le pregunté a varios de ustedes, entonces es la verdad, ¿no? Número dos, o lo saben de manera parcial. Ahora pregunten por favor si hace falta. Número dos, el sistema enérgico es este. ¿Qué le ves a esto? La activación enérgica, ¿para qué nos sirve? Para responder al estrés. En todo caso, cuando hay esa respuesta al estrés, ahí está todo lo que pasa. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la lipólisis, hay contracción de las musculaturas destructoras, el músculo esquelético gana irrigación. Vamos a ver qué receptores están en todos ellos. El ojo se dilata para permitir mayor entrada de luz frente a una agresión X, Y, Z, ¿de acuerdo? El cerebro se pone más alerta y si esto es excesivo generalmente origina radicales libres. El pulmón se broncodilata, requiere mayor oxígeno para... Esta persona está preparada para la huida o para el ataque. En ese sentido estamos todos sometidos a este sistema enérgico, ¿de acuerdo? Por fisiología deberían saber que cada disparo que nos manda el celular cuando el celular suena, no siente como una... como que algo... Eso es directamente catecológico. Entonces, si ustedes quieren tener una idea de cómo está su estrés al lado de lo que hemos tenido nosotros en el tiempo que éramos estudiantes, el que tienen a la mano como aparato amigo es realmente un enemigo en otro contexto. Entonces, fármacos adrenérgicos, parte de esta realidad, ustedes ya hicieron el sistema colinérgico. Cierra con tu llave, cierra con llave y por fuera. ¿Dónde domina el sistema colinérgico? Domina en la cabeza y domina en la pelvis. ¿Dónde domina el sistema enérgico? En el tórax y en el abdomen, ¿de acuerdo? Domina, no que sea el único. Aquí está todo lo que ustedes ya han estudiado en fisiología con exceso, así que no voy a ser muy puntual. Recuerden que aquí está el parasimpático, aquí y aquí. Y aquí está el simpático, sobre todo en la zona de los pulmones, del corazón, de las glándulas, como el hígado y todo el tubo digestivo. Partiendo de esto, entonces, ¿de qué depende? Yo le digo aquí a mi amiga, ese día en la práctica le dije, el corazón responde básicamente con receptores beta 1. La pregunta es, ¿hay solo beta 1 en el corazón? Mentira, hay varios. El problema es que acá está la densidad, la cantidad que tenemos de receptores, es aquella que nos da una característica. Ahí tenemos 4 receptores en el corazón. El que manda en el miocardio es el beta 1. Y el no es el beta 1, ¿de acuerdo? El que le sigue es el alfa 1. Entonces esos efectos vamos a verlos de modo diferenciado. Los factores de la respuesta de cualquier célula son la densidad y la proporción relativa de receptores. ¿De acuerdo? No es que tengamos solo beta 1, mentira. O beta 2 en el pulmón, mentira. Tenemos todos, pero su expresión es bastante más débil de acuerdo a la muestra que esté llegando. Los efectos directos, hay también efectos indirectos. ¿Qué pasa si yo incremento mi frecuencia cardíaca de manera estresante? Se dispara un estímulo vagal que hace que mi frecuencia cardíaca empiece a bajar. A eso se refiere esto de acá. Cada elemento nuestro tiene su contraparte. Si yo tengo una frecuencia cardíaca acelerada, mi llenado coronario va a ser menor, mi cuerpo lo reconoce, suelta un estímulo vagal y el vago estimula mis nodos para que baje la frecuencia cardíaca. A esto se refiere este comentario, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren beber más, tienen que estimular su parasimpático. Si quieren beber menos, que eso lo hacemos todos, estimulemos todos los días el simpático y se darán cuenta que no llegan a los 50 años. Entonces, ya veremos cómo se estimula el parasimpático, por eso hemos recibido un poco de la brasa luego del examen, perfecto. Seguimos. ¿Se acuerdan esto de acá? Placenza. ¿Cómo lo explico? Todos los receptores adrenérgicos son de tipo metabotrópico, al contrario de los nicotínicos, que eran ionotrópicos, y los muscarínicos, que eran también metabotrópicos. Todos tienen su sistema de proteína G, y hay algunos postsinápticos después de la sinapsis, y hay uno muy importante presináptico. ¿Cuál es? El alfa 2. Cuando yo agonizo alfa 2, estoy bloqueando la liberación de noradrenalina
y originando vasodilatación, tratamiento de hipertensión arterial. La siguiente aclaración era, aparte de fisiología, van a haber temas chicos acá nada más, porque esta parte es mía de la hipertensión, la parte de beta 2 agonistas es del doctor Marcelo, la parte de alfa 1 bloqueantes es del doctor Carpio de antiarrítmicos, eso lo van a hacer con detalle por allá. Pero esta es la clase de ingreso, así que si no entienden algo, por favor me lo dicen. Ahí tienen ustedes, miren, la producción de la catecolaminas, la norepinefrina, luego se convierte en epinefrina, ¿dónde? En la médula suprarrenal, ¿de acuerdo? Antes de llegar a estas dos se formó dopamina, de manera que las catecolaminas, estas tres, viven de una sola línea de producción, no son diferentes, ¿ok? Hay estímulos presinápticos y sobre todo la mayoría posinápticos. ¿Qué es esto de acá? Tú que has vivido el tema, que es COMT y MAO. Profesor Sosa. Ya, este es la de acá. ¿Y la otra? Doctora Isabel. Chabela, ¿cómo es? Estas dos enzimas son importantes porque estas inactivan los fármacos adrenérgicos. ¿Y dónde abundan? En el intestino y en el hígado. Y hacen que la adrenalina, noradrenalina y dopamina no duren nada. Quiere decir que esas tres no son activas por vía oral, ¿de acuerdo? Dale por cualquier vía, pero no por vía oral porque realmente esto actúa muy rápido en esas paredes. Muy bien, entonces tenemos, ¿me pasó muy rápido esto? Principalmente los efectos que vamos a ver son en vasos sanguíneos. Recuerden que el sistema vascular tiene receptores alfa 1 y alfa 2, ¿ok? El alfa 1 es básicamente de contracción, el alfa 2 es de relajación, ambos tienen un equilibrio bastante grande. ¿Cuál domina generalmente, el alfa 1 o el alfa 2? El alfa 1 es el que domina a pequeñas cantidades de adrenalina, ¿de acuerdo? En el corazón, propiedades cardíacas que se ven estimuladas, como dijimos en la práctica, todas. Especialmente, ¿cuál? La fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca, esas dos. Secundariamente, la irritabilidad para originar arritmias cardíacas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienen ustedes cómo es que se estimula por la formación de ¿qué segundo mensajero? El AMP cíclico, el más importante de todos ellos. Se forma una proteína quinasa, se fosforila y finalmente permite el ingreso de calcio y la mayor respuesta sinotrópica. A ver, otra vez fisiología. ¿Ustedes tienen toda su fibra cardíaca funcionando o no? ¿Sus células de los nodos y vías intervales están funcionando todo el tiempo o no? No. Tienen células en reposo. ¿Qué hacen las catecolaminas? Reclutan las células en reposo y aumentan el trabajo cardíaco. Primero, ya de acuerdo a que sea más alta la dosis, esto es mucho mayor, pero generalmente primero reclutan aquello que se llama células en stand-by o en espera de que sean activadas. Y en el aspecto metabólico, ¿qué sucede? Resistencia a la insulina, se produce insulina de todos los tejidos donde tenemos insulina, sobre todo ¿de dónde? Del tejido, mira, tejido hepático, tejido graso y tejido muscular. ¿Cuál nos libera la peor cantidad de mediadores químicos? El tejido graso. Que la obesidad es un factor de riesgo para estas cosas, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes ácidos grasos libres, hay glucólisis, glucogenólisis, etc. No solo hay liberación de glucosa, también hay resistencia al ingreso de la misma en la célula corporal. Ahí tienen un poco lo que ustedes ya deben saber. Alfa 1 donde actúa, el alfa 2 donde actúa, el beta 1, el beta 3 también donde actúa, ¿de acuerdo? Entonces, y recuerden que también tenemos dopaminérgicos, el delta 1, que es en el músculo vascular renal, y el delta 2, que es un neurotransmisor. ¿Dónde está este neurotransmisor? En los ganglios basales que permiten el movimiento y su control, ¿de acuerdo? Entonces, dopamina tenemos como neurotransmisor y también tenemos como mediador químico de las reacciones vasculares renales. Teniendo esto en consideración, entonces, ¿qué hace el sistema adrenérgico? Básicamente hace varias funciones. Unas excita y otras también puede inhibir. Puede vasocontraer y puede vasodilatar. ¿Puede hacer ambas tareas este fármaco o no? Profesor doctor.
puede vasocontraer y a la vez vasodilatar la adrenalina o no. A la vez. Hay diferentes receptores en el simpático que pueden hacer vasoconstricción con algo bueno, pero también por el otro lado pueden hacer vasodilatación sin restricción, como los que son los beta-2 invertidos, ¿Solo ahí? arterias renales y en el músculo esquelético. En el músculo esquelético, muy bien. O sea, puede haber vasoconstricción, ¿qué quiere decir? La respuesta de los adrenérgicos en los músculos depende de cada músculo, de cada lecho, no es algo universal, ¿de acuerdo? No digan vasoconstricción, periférica sí, pero en músculos esqueléticos origina vasodilatación, ¿de acuerdo? Entonces son agitadoras periféricas de todo tipo de músculo liso, vasos sanguíneos que llegan a la piel, riñones, mucosas, etc. Tienen una acción inhibitoria periférica de otros tipos de músculo liso. Uno que inhiba, uno que relaje marcadamente. Profesora Alcántara. ¿Qué tejido muscular inhibe los adrenérgicos? O lo relaja. El músculo liso del tracto digestivo, del tracto uterino y el músculo respiratorio. ¿De acuerdo? Origina broncoilatación, ¿de acuerdo? Origina agitación cardíaca, que ya lo hemos comentado, acciones metabólicas como aumento de la glucogenólisis en el hígado, en músculos y liberación de ácidos grasos, que es donde la insulina colocó toda la energía. Acciones endocrinas como modular la secreción de insulina, renina y hormonas oficiales. Muy importante esto, por favor, tomad en cuenta. Acciones del sistema nervioso central, la estimulación respiratoria y el aumento de la vejiga, que lo hemos visto en ese hombre Neanderthal. Y algunas funciones presinápticas que finalmente tienden a inhibir la liberación de neurotransmisores. ¿Quién hace ese trabajo? La noradrenalina, básicamente. ¿Sí? Ahí tienen ustedes los fármacos agonistas y antagonistas, sobre todo los agonistas. Se dan cuenta, hay agonistas directos, hay agonistas indirectos y hay agonistas por receptores específicos, ¿de acuerdo? La metanfetamina, ¿saben lo que es, no? ¿Sí? La droga. Ya hay en el Perú, por si acaso, en Lima están vendiendo, si alguien está interesado. Tenemos también efedrina, tenemos también las anfetaminas, tenemos el albuterol. Todo esto es producción de mayor cantidad de estímulo de energía. Aquí están los receptores, cuadros que están en el Goodman, para que vean receptores alfa y receptores beta, cómo tienen diferentes actividades. No. Ahí tienen ustedes cómo se forman las catecolaminas rápidamente. Fenilalanina. Este es el aminoácido de la felicidad, ¿de acuerdo? Y también lo es la colina. Entonces, a través de las oxidaciones pasa a formarse la dopa. De la dopa actúa la dopa de carboxilasa, forma dopamina que ya es activa, dos hidroxilaciones, se forma la noradrenalina y al final la adrenalina. Estas tres últimas son las que actúan finalmente en el sistema vascular, cardíaco y algunas en el respiratorio. ¿Cuál actúa en el respiratorio y cuáles no actúan en el respiratorio? Profesora Ramos, ¿qué te acuerdas? ¿Cuál actúa broncodilatando y cuál no? Eso te va a venir en el examen, palabra. Ya tú por ahí te cuento, ¿cómo es la figura? ¿Cuál origina broncodilatación y cuál no origina broncodilatación? Broncodilata la adrenalina y no broncodilata la noradrenalina. ¿El efecto de qué receptores es? Beta-2. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, médula suprarrenal, participan en la regulación de varias hormonas. El principal neurotransmisión periférico es la noradrenalina. Secundariamente es la adrenalina y detrás de ellos naturalmente es la dopamina, ¿de acuerdo? Básicamente ubicada, como dijimos, en los ganglios basales. ¿Dónde más se produce dopamina? En las células tubulares del túbulo proximal, en el ganglio renal, ¿de acuerdo? Ahí también hay dopamina que permite la mayor cantidad de inhibiciones con eliminación de lo que es sodio. Mira, qué bonito. Ya funciona. Vamos a hablar de la epinefrina como la primera y seguramente la única de las drogas que vamos a hablar ahora. Las otras se le comparan básicamente. Primero, es un potente estimulante de receptores alfa y beta y como muchos agarra parejo, los estimula a todos, pero algunos más que a otros, ¿de acuerdo? Particularmente provenientes de la actividad en el corazón, en el músculo liso vascular
en el músculo liso intestinal, en el músculo liso urinario. No se dan por vía oral, ya hemos colocado por qué. ¿Por qué la absorción por vía subcutánea es limitada? Porque origina vasoconstricción. De manera que, ¿cuál sería la mejor vía para colocar la adrenalina, doctora? La mejor vía para colocar la adrenalina en un buen ejercicio intramuscular, justamente porque ahí va a originar vasodilatación y la biodisponibilidad va a ser mayor. ¿De acuerdo? Vía IM, esa opción es buena, la vía inhalatoria tiene que usar la racémica para que se absorba. Vía atómica también se puede colocar vía conjuntival. Rápidamente se inicia la acción, esto dependiendo de qué vía hemos empleado. Ahí tenemos cómo se metabolizan. Hay un metabolito. ¿Hablaron ustedes de feocromocitoma en su fisiología? ¿Feocromocitoma? ¿Cuál de estos derivados se detecta en orina? ¿Cuál? El ácido vanidilmandélico, ¿de acuerdo? Acá está todo el metabolismo de los adrenérgicos. Ahora sí hablamos de la presión arterial. Vamos a ver las modificaciones que tienen estos fármacos, estos agonistas en la presión arterial. La incrementan porque aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta la vasoconstricción de lechos vasculares, sobre todo los contrae, lo cual genera mayor llenado de las venas y aumenta la precarga más que la poscarga, ¿de acuerdo? Aumenta la precarga, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el inotropismo. 3 de las 4 funciones cardíacas que ya hemos comentado en clase. ¿Qué más tenemos? Intensifica la fuerza de contracción, acelera el ritmo cardíaco, mayor velocidad de relajación del músculo. A niveles adecuados, los adrenérgicos originan mayor llenado coronario, porque aumentan la presión arterial, sobre todo en la aorta, que es la que genera el llenado coronario. Cuando pasan los niveles moderados a intensos, más bien esta disminuye. ¿En qué periodo se llenan las coronarias, señorita, que está de verde en tu celular? Ah, tú, no te pregunto nada, era el baladito. La niña del fondo que está con una chaqueta rosada, puede ser, anaranjada, huele, a ver. ¿En qué fase se llenan las coronarias? ¿Sístole o diástole? ¿Dónde se originan las coronarias? Anatomía 2, me parece. Y esos senos de Valsalva, que son como dos telas que se pegan a la arteria cuando late, el sístole se tapa, ¿cierto? ¿Y el diástole? Se llena el diástole. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos, disminuye la tensión máxima hasta alcanzar, disminuye el tiempo para alcanzar esta tensión máxima, aumenta la agitabilidad y puede que incremente en el paciente patológicamente enfermo, muy enfermo ya, los ritmos inadecuados que generen una arritmia cardíaca. O sea, tampoco todo es bueno con este asunto. ¿Qué más tenemos en la adrenalina? Efectos vasculares. Muy sencillo esto. En las arteriolas más pequeñas, esfínteres precapilares, aunque también actúa en la gran intestino, actúa de manera diferente. Algunos los vasodilata, lo dijo nuestra amiga. ¿Tu nombre cuál es, hija? Dayana. Y los de arterias periféricas los vasocontrae, ¿de acuerdo? El coronario se mejora con adrenalina o con estimulación simpática en una condición fisiológica normal, porque aumenta la presión arterial. Pero si el ritmo cardíaco aumenta demasiado, finalmente se va a deteriorar. ¿Cómo es esto? Si se llena la diástole, y recuerdan, ¿alguien se le toca el gramo, no? ¿Sí? ¿Se le toca el gramo? ¿No es lugar con alguien para hacer el ¿sí? ¿Dónde llenan las coronarias? ¿Aquí o aquí? Se llenan aquí. Si yo aumento mi ritmo cardíaco de manera patológica, mi diástole aumenta o disminuye. Disminuye. Tremendamente. Se cae
sin diástole también cae llenado por un algo, ¿de acuerdo? Por eso es que el tratamiento de angina, que lo van a ver con el doctor Carlos también, va dirigido a que el paciente baje la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? El flujo de sangre de músculos esqueléticos aumenta con dosis terapéuticas, se debe a una poderosa acción vasodilatadora beta 2. Entonces, doctor, ¿quién es beta 1 y beta 2? ¿Quién gana en los músculos? Beta 2 gana lejos. En los músculos periféricos, sobre todo en los músculos de raíces y extremidades, muslos y brazos, beta 2 es mucho más potente. Hay alfa 1 sí, pero generalmente se manifiesta más en beta 2. Cualquier dosis de adrenalina, esto es lo más grave quizás, cualquier dosis, inclusive las que no tienen ningún tipo de cambio en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, originan caída del flujo sanguíneo renal. Coronario, el sistema genera caída del flujo sanguíneo renal. Y eso está generando la activación de qué sistema, ¿no? Se activa el sistema de renin-angiotensina y esa es la base para la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Seguimos. Ahí tienen ustedes este cuadro que está también en el botón. Miren, las diferencias entre epinefrina y norepinefrina son muy marcadas. Recuerden que en todo esto circulatorio la frecuencia cardíaca se incrementa más realmente con la epinefrina y menos con la noradrenalina. El gasto cardíaco tiene un notorio incremento, así como la tendencia a arritmias de manera parecida entre ambas. El flujo coronario también se incrementa. ¿Cuál sería para ustedes más peligrosa? La adrenalina, ¿no es cierto? Pregunta del examen pasado de la primera parte. La respuesta era no la adrenalina, pero me clavaron un montón de cosas que cuando trajo luego un problema sin comentarios. Entonces, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. ¿Por qué la diastólica aumenta en la noria y no aumenta en la epinefrina? ¿Se acuerdan? ¿Por qué efecto? ¿Por qué la presión diastólica aumenta con la norepinefrina y no aumenta con la epinefrina? Por la vasodilatación del músculo esquelético. Espero que me acuerde para el examen. Perfecto. La media pulmonar también se incrementa en ambas. La circulación periférica tiene mayor impacto con la epinefrina. En general, todos los flujos sanguíneos se alteran con la epinefrina, salvo totalmente nada. Y con la nora prácticamente ninguno, salvo la resistencia total que tenemos en la menopausia. Acá está, miren, la frecuencia del pulso cómo cambia, inclusive puede que hasta un punto baje con la norepinefrina y sube con la epinefrina y como el isoproterenol. La presión arterial, miren cómo sube con la epinefrina, eso lo he visto en el experimento. Sube la sistólica, pero baja la diastólica, ¿de acuerdo? Igual con el isoproterenol. En cambio, en la norepinefrina suben todas: la sistólica, la diastólica y la media. ¿Ok? Sube sobre todo en la norepinefrina más marcadamente respecto a las dos, la resistencia periférica. ¿Y qué variable incrementa esa resistencia? Aumenta la poscarga. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos en el corazón? Bueno, esto ya lo hemos comentado. Cuando hay exceso de adrenalina, el consumo de oxígeno incrementa o disminuye. La vasodilatación que se da en esos niveles es muy escasa, ahí predomina más el efecto alfa 1 del corazón, disminuye la eficiencia cardíaca. El gasto cardíaco, ¿cuál es la ecuación, doctora? ¿Doctora Garranza? ¿Qué conseguí? Gasto cardíaco. Bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos de que si la frecuencia es muy alta, el volumen de inyección va a ir cayendo, ¿de acuerdo? Porque no tiene tiempo de llenarse de modo adecuado. ¿Ok? Entonces, aumenta el flujo coronario al inicio y luego finalmente este puede que se deteriore si la frecuencia cardíaca se incrementa demasiado. ¿Qué pasa en el músculo liso? Relaja el músculo liso. Entonces, si ustedes van a almorzar, y esto según la literatura de fisiología, y están grabando con el celular, mandando WhatsApp y mandando like, porque si ustedes no mandan like, no son ciudadanos de este mundo. Eso es lo que hacen ustedes. Lo que hacen es estimular su sistema simpático cuando están comiendo. Y se comen una galleta de un solo, esa que se comen acá en la mano y les cayó mal. ¿Por qué? Porque están deteniendo, paralizando todo su tubo digestivo. Cuando comen, deben comer sin celular, deben comer tranquilo, masticando de manera adecuada y entrando completamente en el paciente. Si alguien tiene un abuelo de 80 para arriba, se da cuenta que les come así. Disminuye el tono de las contracciones espontáneas, el estómago se relaja,
se contraen los esfínteres y el músculo uterino, inclusive, dependiendo de la etapa de la gestación, también se relaja. Relaja el músculo bronquial por efecto beta 2, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la glucogenólisis y la lipólisis, ya hemos comentado eso, induce hiperglicemia e incluso induce resistencia a la insulina. Altera la función cerebral de la conducta. Si ustedes en el examen, y lo llevo ya el 8 no está delegado, el 8 de septiembre, ustedes entran al examen estresados, ya perdieron la mitad del examen. Deben entrar tranquilos. El examen es a qué hora? A las 9, ¿no? No tomen desayuno. Por Dios, no tomen desayuno. No, tomen desayuno. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? No es por lo menos. Una cosa es que tú tengas ansiedad leve, que es normal, porque eres un ser humano, no eres un robot. Y otra cosa que te bloquees por el estrés. Entonces, en ayuno, a ver, ¿tú te imaginas cómo era el hombre de antes hace tiempo? Comía mañana, tarde, noche, ¿no? Y un Neandertal, el hombre de guitarrero que saca el gras, el hombre de la bricocha que saca el guano, comía todos los días, ¿no? Comía cuando ya comía, en serio. ¿Y qué pasó en esos periodos de ayuno? Formaron compuestos cetónicos y idearon varias cosas, entrega las almas. Por ende, el estado cetónico te tiene la mente más clara. Háganlo. No tomen desayuno. No tomen desayuno. El doctor Verao dijo que tenía No, bastante desayuno y él dice que no desayuno. su claridad es cuatro días mejor. Porque un poco se comen ustedes su medio kilo de chaval, el flujo sanguíneo no se va a ir. ¿Cierto? Y tú vas a estar medio dormido acá. La cetogénesis ayuda bastante en esta parte. Claro. Seguimos. Efectos del músculo que ya hemos comentado, la amplitud de las contracciones, que nos pasamos. En el riñón, esto faltaba. Origina vasoconstricción de la vena renal, por tanto, activa el sistema que dijo Plasencia, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con la producción de ¿qué? De aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y agua, ¿de acuerdo? A nivel vascular, ya lo hemos comentado, el músculo estriado produce vasodilatación, que es el que predomina sobre la vasoconstricción. En el riñón ya hemos comentado que aumenta la frecuencia vascular de manera muy notoria, originando un círculo vicioso con la producción de lo que es la retención de sodio. En el útero, como hemos dicho, relaja el útero dependiendo de la etapa menstrual y la fase de ciclo mismo, sobre todo la etapa de gestación, la dosis y último trimestre del embarazo. Razón por la cual ¿cómo hace psicoterapia, no? Siéntate ahí un rato, respira bonito, todo. O sea que eso que nunca funciona, pero dicen que como baja la adrenalina, mejora la contractividad. Acción lipolítica, acción calorífica y sobre todo broncodilatadora, más evidente en el músculo bronquial que tiene contracción patológica, o sea, es más evidente en el asmático, no es en todos los pacientes que se van con dilatar, ¿de acuerdo? Se puede surgir de la inhibición, no solo hay broncodilatación, a ver, como hay títulos grandes en el tema, cuidado con los títulos más pequeños, ya les he dicho que ya no están los detalles, no solo broncodilata, también bloquea la liberación de antígenos inflamatorios en los mastocitos y también cae la secreción bronquial e incluso cae la congestión en la mucosa. O sea, no es solo que broncodilate, tiene más acciones en el paciente asmático, estoy repitiendo, ¿de acuerdo? La inhibición de la secreción de mastocitos está generada por el beta-2 agonista. En el metabolismo, si yo tengo que ver con el estrés, ¿qué hace la epinefrina? Le pone glucosa así, toma glucosa para que vivas. ¿De dónde la va a sacar? Del hígado, del músculo y del tejido graso. Y al sacarla, va a potenciar la hiperglicemia. Inclusive aumenta la secreción de glucagón, ¿de acuerdo? Por las células beta. Predomina el efecto de inhibición de la insulina. 2. Número 3. Disminuye la absorción de glucosa por tejidos periféricos. Estimula la glucogenólisis. Aumenta los ácidos grasos libres, que son los que finalmente van a originar las lipoproteínas que generan la lipidemia posteriormente, y activan esta enzima que se llama la trigliceridolipasa, que descompone triglicéridos en ácidos grasos y glicerol.
Una acción, teóricamente, me hace falta cuando estoy en estrés y cuando quiero energía. Pero si estoy sentado viendo mi celular y veo todo esto de acá, tengo una consecuencia más de sedentarismo. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? A ver, ¿por qué la nora y la adrenalina son diferentes? Los efectos también son marcadamente diferentes. ¿A dónde? Según los receptores. ¿Dónde actúa más la noradrenalina? Pregunta de examen. ¿Actúa más en el? Beta 1. Lejos, en el beta 1. Casi no actúa en el beta 2. Y también actúa en alfa 1 y alfa 2 dependiendo del tejido que estamos activando, ¿de acuerdo? Pero la primera diferencia más importante es beta 1 y beta 2. ¿Okay? Entonces, gran efecto en estos receptores, alfa y muy pobre en el beta. Esa es la principal diferencia. Justamente porque no tiene efecto beta 2 es que la presión diastólica no baja, porque el flujo sanguíneo del músculo esquelético se mantiene normal. ¿Okay? Aumenta todas las presiones arteriales, aumenta la resistencia vascular periférica, incluida la venoconstricción, justamente porque incrementa la presión arterial y el gasto cardíaco. Era la fórmula que dijo mi amiga Torres al fondo. Si yo tengo mucho gasto cardíaco, ¿qué hago? Bajo la frecuencia cardíaca para que se regule, ¿cierto? Si uno sube, el otro baja. Y por ese reflejo vagal me estimula que la frecuencia cardíaca se mantenga en niveles normales, aunque luego la puede subir. Aumenta el flujo sanguíneo coronario y tiene efectos metabólicos iguales a la adrenalina. Sin embargo, esos se dan solo a dosis altas. En todo caso, si queremos usar este fármaco para subir la presión arterial, ¿cuál usaría? ¿Epinefrina o no epinefrina? ¿De acuerdo? Era respuesta esta. En el ojo produce midriasis de menor intensidad. En los bronquios carece de efecto, no tiene efecto beta 2. En el útero generalmente puede que incremente el tono, por el contrario, el alfa 1 aumenta el tono muscular y finalmente es un efecto contrario a lo que tenemos con la epinefrina. ¿Dónde hay dopamina? Ya lo colocamos, hay en el túbulo proximal y también tenemos en los ganglios basales. Igualmente no se da por vía oral porque se va a metabolizar con estas enzimas que están muy bien en el hígado y también en el intestino, de manera que solo se emplea de manera endovenosa. Adrenalina podemos usar por todas las vías posibles, la norepinefrina únicamente por vía endovenosa, nada más, igual que la de acá. De manera que por eso hablamos de adrenalina, porque tiene varias propiedades, tiene varias vías y es la droga madre de esta que estamos conversando, ¿de acuerdo? Es un neurotransmisor y a la vez también tiene la facilidad de manejar los líquidos que vamos a ver ahora. Ahí tienen ustedes tirosina, la dopa descarboxilasa, dopamina. La dopamina llega a este nivel y se libera en el núcleo sináptico. Aquí tenemos todos los medicamentos que actúan sobre la dopamina, su formación e inclusive su liberación, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, acá está la anfetamina. La anfetamina, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo? ¿Qué inhibe? Entre varios mecanismos que tiene, ¿cuál es el que manda? Ustedes recuerdan de que cuando sale esta droga a este nivel, luego parte se recapta. ¿Qué inhibe las anfetaminas? Inhiben la recaptación y permanece más tiempo. Ustedes espero que no sean aficionados a eso. Yo estuve en la época estudiando y tomaba mucho eso y no, de veras había gente que aprendía, sacaba 16, pero a los 2 o 3 días no sabía nada. Su memoria de largo plazo estaba destruida. De manera que tenían buenas notas, pero después de acabar el ciclo se acordaban de la mitad y menos. Muy bien, ya creo que lo que usan ahora esto con los fármacos modificados lo usan para bajar de peso. La dopamina tiene una característica bien interesante. Funciona a dosis bajas. Bajas de 2 a 5 microgramos kilo minuto. Dosis medias ya es beta 1. Y dosis altas, que sobre todo alfa 1. Inotrópico positivo, y aquí ya tiene una marcada vasoconstricción. Tiene dosis crecientes, a mayor dosis estimula varios tipos de actividad diferentes.
Esto tiene la dopamina que no tiene el resto de fármacos. Inclusive vamos a ver dopamina que tiene otras características. Miren, abajo concentraciones básicamente aumentan los receptores vasculares de los D1, especialmente en el hecho renal, mesentérico y coronario, no solo en el renal. Estaba en una diapositiva de una clase de ustedes anterior, parece, aumenta en todo este estado. La exposición a dosis bajas aumenta la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y por tanto la infección de sodio y la diuresis. Entonces una dosis se llama dosis diurética. La activación de D1 en receptores celulares renales disminuye el transporte de sodio y permite que este sea eliminado. Luego de que esta dosis se va incrementando, ya tenemos un efecto inotrópico positivo. ¿Cuál sería el mejor fármaco de un paciente con insuficiencia cardíaca, con oliguria resistente al tratamiento de sistema vascular periférica? Sería la dopamina inhibitoria. También pueden mejorar los parámetros fisiológicos del choque mecánico y electroséptico, pero por el no sería lo adecuado. Lean, esto está en el Google, fenoldopan y dopesartina, sobre todo el fenoldopan. Es un vasodilatador muy importante de receptores dopaminérgicos y se emplea en crisis hipertensiva, de manera que su actividad es bastante buena en algunos pacientes que no responden con drogas convencionales. Ya vimos ahora, interactúa con nuestros lechos, aumenta la irritación glomerular, útil en todos los síndromes de gasto cardíaco bajo. Les tengo acá, inotrópicos, lo ven como mejor cargo también. Ahí van a ver dopamina, glutamina, recuerden esto por favor. A dosis elevadas tiene un efecto endógeno positivo, el beta 1 libera la noradrenalina de las terminales nerviosas más cercanas a esta liberación, aumentan las presiones sin ningún efecto en la diastólica, y si es la dosis muy alta, básicamente elimina vasoconstricción. Quiere decir, esta dosis de acá sería más adecuada dependiendo del paciente. La dosis de acá no sería adecuada porque tiene predominio de vasoconstricción y aumento de la poscarga. A ver, los fármacos que hacen algo parecido a esto, y aquí les tengo 2 minutos, se llaman agonistas adrenérgicos o simpático-miméticos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, doctor? Simpático-miméticos. Que limitan la actividad de las catecolaminas. Tenemos unos de acción directa, selectivos y no selectivos. Tenemos unos de acción mixta, ¿de acuerdo? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Tenemos de acción indirecta. Estos de acción indirecta tienen dos tipos de caminos. Dos tipos de caminos. O aumentan la liberación, inhiben la captación o inhiben las enzimas que los degradan. De manera que indirectamente yo tengo mayor disponibilidad en la actividad sináptica del agonista, ¿de acuerdo? Por un mecanismo indirecto. Aumento que se libere, inhibo que se recapte o finalmente inhibo las enzimas que los degradan. Entonces, de acción directa estimulan los receptores, indirectamente aumentan la síntesis, liberación, eliminación o recaptación de catecolaminas. Por un mecanismo mixto hacen ambos trabajos, ¿de acuerdo? El efecto dependerá del tipo de receptor tomado. Los prototipos más importantes, lo vamos a ver ahora, se llaman la dobutamina, que viene más adelante, y la isoprenalina, que también está descrita en el libro de Grupo. Ahí tenemos los de acción indirecta. Aumentan la síntesis de catecolaminas, dopamina, la levodopa, estimulan la liberación de catecolaminas, la tiramina, inhiben la recaptación de catecolaminas. ¿Por qué? Sobre todo, ¿qué fármaco? La senigilina, que lo acaban de ver en la anterior diapositiva, inhiben su metabolismo, inhibidores de la monoamina oxidasa, antidepresivos que hacen que tienen para este examen, como el doctor Carter también, así que tienen un grupo de ellos. Entonces, ahí tenemos los fármacos más importantes de esta zona. Ahí tienen algunos de ellos. ¿Para qué se usa la pseudoefedrina y la fenilefrina? ¿Para qué? Sobre todo esta de acá. Se usa en esas pastillas antigripales que se toman para la congestión nasal, y uno vasocontrae esa zona y va muy bien.
Salvo que tengas problemas cardíacos, se puede que te genere hipertensión. Este y este son propios de los compuestos antigripales. Esto se usa para el ojo en gotas y lo de acá se usa por vía endovenosa para la hipotensión. Tiene un efecto de 10 a 15 minutos nada más, es muy limitado. Tenemos estos fármacos alfa 2. Si son alfa 2, ¿qué originan? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Si son alfa 2, ¿qué originan? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Recuerda, alfa 1 vasoconstricción, alfa 2 vasodilatación. Estos fármacos se usan en hipertensión arterial, ya no en todos los pacientes, porque hay fármacos mejores, lo veremos en su momento. Beta 1 y beta 2 isoproterenol se usó al inicio para asma bronquial, ya no se emplea más porque originaba taquicardia y hipertensión. Beta 1 selectivo dobutamina, beta 2 selectivo broncodilatador. Esto lo van a ver por si acaso porque el profesor es de Marcelo. Esto de acá en asma bronquial. Asma bronquial tiene una específica parte de lo que son beta 2 agonistas. Seguimos, ahí tienen algunos ejemplos que lo habíamos comentado. Selectivos alfa 1, alfa 2, ¿qué es el isoproterenol? Es un medicamento antiguo que se emplea básicamente en el laboratorio. No se emplea más en la práctica clínica, pero en el laboratorio se demuestra una gran selectividad de lo que tenemos en lo que es receptores beta sobre todo, ¿de acuerdo? Disminuye la presión diastólica, la presión arterial media, aumenta la presión arterial sistólica, aumenta el gasto cardíaco, efecto beta 1, y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, asociado a estos efectos tan importantes cardiovasculares, también relaja el músculo isobronquial y cae la liberación de histamina, cosa que era el efecto para el cual se usaba. Y eso no se emplea más hace más o menos 40 años, pero se sigue escribiendo como una droga beta no selectiva, ¿de acuerdo? Origina lipólisis y tiene menor incidencia de hiperglicemia porque no actúa en el receptor alfa 1 que tenemos, que genera este problema con la adrenalina. La dobutamina tiene un efecto parecido a la dopamina. ¿Cuál es la diferencia? Actúa desde dosis bajas a dosis altas, solo el efecto beta 1 selectivo. Nada más. No activa receptores dopaminérgicos, aumenta el gasto cardíaco, a dosis altas aumenta la frecuencia cardíaca y la conducción auriculoventricular. ¿De acuerdo? Es un agonista alfa 1, 10 veces alfa 1, muy débil, y 10 veces más potente como agonista beta. O sea, casi no tienes este poder alfa 1, ni siquiera alfa 2. ¿En qué pacientes usamos dopamina y dobutamina? En que está con la presión baja y yo la quiero subir a cualquier precio, ¿de acuerdo? Le voy colocando dosis en infusiones, microgramos por kilo de peso, y voy graduando su respuesta dependiendo de la clínica del paciente. Indicaciones terapéuticas: caída, recuperación cardíaca postoperatoria, con carga congestiva, infarto agudo de miocardio, subida media de 2 minutos. De modo que debe colocarse y administrarse con una vigilancia permanente del paciente. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Se hicieron en fisiología. Doctora Luzón, ya que es una palabra especializada, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? ¿Cuándo hay insuficiencia cardíaca? Dime un concepto que te venga a la cabeza. Cuando el sistema sistólico no puede respirar. ¿De acuerdo? En ese caso, yo puedo aumentar el gasto cardíaco con un también de familia, ¿de acuerdo? Mira que se dan por disminución y se dan con un control específico de ejercicio. Otro que tenemos aquí, lo que actúa localmente, en la mucosa nasal y ocular, lo tenemos aquí arriba, ya lo hemos comentado. Su uso generalmente es limitado a más de 3 y menos de 5 días. ¿Por qué? Originan hiperemia reactiva. Quiere decir, tú te has colocado el medicamento y todo bien, pero cuando te lo dejas de colocar hay un rebote, entre comillas, que hace que la nariz se congestione más. Inclusive en el paciente hipertenso no se aconseja usar estos derivados porque puede que se absorban, tengan efectos sistémicos y suban la presión arterial. Y si hay demasiada vasoconstricción, ¿qué pasa? Se atrofia la mucosa. Así
Así que cuidado con esos medicamentos. No sé si han usado ustedes esto porque ya hace tiempo que no se emplea, justamente porque había muchos anticuerpos de glucosa. El salbutamol y varios agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿para qué se emplean? Originan bronchodilatación. Pregunta de examen: ¿solo originan bronchodilatación? Mentira. Tienen 5 efectos más marcados, son 3. Disminuye la permeabilidad microvascular, disminuye la fosfolipasa A2, aumenta la función mucociliar, bloquea los nucleótidos en histamina de los mastocitos y activa receptores pulmonares que relajan el músculo bronquial, que es su principal uso, ¿de acuerdo? Tienen estos fármacos que darse por qué vía, si es para no bronquial, por vía inhalatoria. Si es para parto pretérmino, por vía endovenosa. ¿Por qué pones esa cara? ¿El salbutamol relaja el músculo liso o no? Y si mi amiga Camuñay está gestando y está con 6 meses de embarazo y tiene parto pretérmino, yo le coloco salbutamol para que relaje también su músculo liso. Se usa el parto pretérmino bastante bien, ¿no? Por si acaso. Así que ese es el otro efecto que tenemos en este fármaco. Hipocalemia, taquicardia, porque tiene algún efecto beta-1, ansiedad, aprensión, inquietud, temblor del músculo estriado por la sobreestimulación de la placa motora. Pregunta del examen, ¿te acuerdas del siglo pasado? ¿Cuál es el temblor del salbutamol? Era por el temblor del músculo estriado. ¿Te acuerdas la pregunta? Dice. ¿Qué más tenemos acá? Otra agonista beta-2 era, creo que la vitrodina. Esto es lo que se emplea más ahora se empleaba hace algún tiempo ya en ginecología, básicamente para lo que era trabajo de parto prematuro. Podemos emplear salbutamol, calcio antagonistas, o podemos emplear vitrodina, ¿de acuerdo? Lo malo que la vitrodina, agonista beta-2 relajante del músculo uterino, tenía algunos problemas de estímulo beta-1 y también podía originar, en cierto modo, la excreción disminuida de sodio, calcio y agua por los riñones. Entonces, se tenía con mucho cuidado que administrar en el paciente pretérmino. A ver, de los fármacos antagonistas que tenemos, la mejor no la tenemos. ¿Qué tenemos de agonistas? De antagonistas tenemos igual, alfa y beta. ¿Cuáles son los agonistas no selectivos de alfa? Fenoxibentamina y fentolamina. Selectivos de alfa 1, fármacos para hipertensión arterial e hipertrofia de próstata, como doxazosina y tamsulosina. Lo anotan, por favor. Y también tenemos la yoimbina, que se empleaba en el laboratorio para demostrar básicamente vasodilatación. ¿Esto es importante para hipertensión? Sí, pero más importante es esto, los bloqueantes beta, sobre todo los beta 1 selectivos. Acebutolol, atenolol, bisoprolol, ermolol, metoprolol, hipertensión arterial. Segunda generación. Tercera generación, los selectivos, carteolol, calbetilol, labetalol y bucindolol. Y la última generación beta 1 tenemos este de acá, no se olviden, nebivolol, que es el que se emplea más ahora que atenolol. Pregunta del examen del siglo pasado. ¿Qué empleo como beta bloqueador con menos efectos colaterales? El nebivolol. Y está verídico. Entonces, si ven ustedes que tenemos una gran charla en el capítulo de hipertensión, tenemos que tomar este de acá. Y si el beta 1, aparte de bajar la presión arterial, también me baja la frecuencia cardíaca, ¿para qué más serán útiles, doctora Torres? Aparte de hipertensión. ¿Para qué otras patologías serán útiles aparte de hipertensión arterial? ¿Para qué más? No, en general, ¿para qué más? ¿Bandera? Algunos sí, sobre todo el carvedilol, que es un bloqueante mixto. ¿Para qué más tendrá utilidad? Para arritmias cardíacas, antiarrítmicos, doctor Carlos, por si acaso, sobre todo supraventriculares, ¿de acuerdo? Para lo que dijo nuestra amiga insuficiencia cardíaca, se usa los bloqueantes mixtos que bloquean beta y bloquean alfa 1. Pregunta que también vimos en el examen. Ahí tienen ustedes los simpaticolíticos, antagonistas alfa, antagonistas beta,
tenemos antagonistas no selectivos. El más conocido, ¿cuál es? ¿Cuál han hecho en el laboratorio? Propranolol, solo de beta 2 y solo de beta 1. Entre comillas, beta 1 porque puede también originar bloqueo beta 2. Bisoprolol, nebivolol, esmolol y atenolol. Bloqueantes alfa 1 selectivos hemos comentado. Estos tres de en medio, doxazosina, tamsulosina y terazosina, se emplean en hipertrofia benigna de próstata. Disminuye el volumen prostático y origina mejoría de los síntomas de prostatismo, ¿de acuerdo? Bloqueantes de acción indirecta, tenemos la carbidopa. ¿Para qué se emplea este? Y levodopa, ¿para qué se emplea? ¿Para qué? Para el Parkinson, muy bien. Tenemos la reserpina, que también es un fármaco experimental, y algunas pruebas adicionales. Estas son las que más se emplean ahora. Aún se emplean, dígase de paso. Clonidina y alfa-metildopa. Fármaco de elección para manejo de hipertensión de la gestante, ¿cuál es? Alfa-metildopa. ¿De acuerdo? Y clonidina se emplea también como analgésico por vía celular. De manera que hay receptores también en nuestro sistema nervioso que se asocian con este fármaco y el dolor. Ahí tienen ustedes ya, bueno, lo que vamos a ver en hipertensión es todo esto de acá, todo lo que tenemos como fármacos hipertensivos. Lo que verán en antiarrítmicos seguramente también va a ser lo mismo, sobre todo bisoprolol, esmolol y paro de contar. En insuficiencia cardíaca van a ver carvedilol y labetalol, que son fármacos importantes. Y al último está nebivolol, que ya habíamos comentado, tiene baja solubilidad y básicamente tiene una biodisponibilidad y vida media superior al resto de fármacos beta bloqueantes. Acabamos, simpáticos miméticos, entonces ya hemos visto esto de acá. Aquí están un poco las referencias. Otra referencia de lo que hayamos colocado. A ver, terminamos. Agonista beta no selectivo, disminuye el PAN y los parámetros comentados en la diapositiva anterior, relaja la musculatura bronquial y hemos visto igual la dobutamina, y también pasamos esto de acá, también pasamos esto de acá. Las anfetaminas, ¿qué hacen básicamente? Originan un estado constante de saciedad. El paciente que toma anfetaminas no come. Básicamente está hiperestimulado, sus funciones cognitivas, pero lo que hace es consumir sus neurotransmisores, básicamente, ¿no? Lo que tienes para una semana, te lo consumes en una noche o en 2 noches de estudio, y teóricamente refuerza básicamente la memoria de corto plazo. Cuando uno deja de tomar las anfetaminas, todo lo que tenías de catecolaminas se vino al suelo, y tú te quedas a dormir, te levantas y no te acuerdas de nada, absolutamente, o de muy poco realmente lo que estudiaste. Esto yo lo viví como recuerdo. Aumenta el estado de alerta, cae la fatiga, hay autoconfianza, el uso prolongado va seguido de depresión. Nunca ve que nadie se suicide por eso, pero había algún tipo de depresión. Puede aumentar el efecto analgésico de la morfina y haría hiporexia marcada, eso sí, gente que comía una quinoa cada 2 días, eso sí. Esto origina la toxicidad de las anfetaminas, puede originar un hiperestímulo adrenérgico con taquicardia, hipertensión, arritmias, angina, convulsiones, hiperactividad, inclusive alucinaciones, esas ideaciones suicidas u homicidas también. ¿Para qué usamos la adrenalina? Última diapositiva. ¿Para qué la usamos? Paro cardiorrespiratorio es uno de los fármacos elementales, a 0,1 gramos por kilo de peso. ¿Para qué más la usamos? Para el choque anafiláctico. ¿Para qué más la usamos? ¿Qué pasa si tu estómago te amuele tanto que te estoy ahí, dale, ya sabes que ya me llegó a otro lado? ¿Qué hacemos contigo? Hacemos una endoscopía, te colocamos una inyección y ahí te colocamos adrenalina. Todo se va a contraer y chao. Tratamiento de hemorragias en mucosas es muy importante, ¿no? Reanimación cardíaca, la superficial, el choque anafiláctico. No tiene una droga similar al choque anafiláctico, definitivamente. Es adrenalina o nada.
por la ineptitud de otros fármacos generalmente y por la menor respuesta se requiere este medicamento. Fenoxibenzamina, esto lo hemos colocado allá, de acuerdo a su ubicación y mayor utilidad en el nivel vascular. Tenemos agonistas alfa 1 como el Plazocit, que vamos a ver en hipertensión. Cuidado con la hipertensión, la doxazocina, la terazocina, que son fármacos que básicamente se dan para lo que es el manejo de la hipertrofia de próstata, está por acá, a la vez que manejan la hipertensión arterial. Hay fármacos como estos dos, que van a ver ustedes, este y estos de acá, que en su momento van a ver que tienen lo que se llama el fenómeno de la primera dosis. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo se arranca a tomar un antihipertensivo? En la noche. ¿Por qué? Porque, perfecto, mira, qué linda, qué chica más elegante, todo. Porque Si tú originas hipotensión con la primera dosis y tomas el medicamento y te vas a dormir, no te vas a caer, ¿no es cierto? Esa hipotensión se va a enmascarar con tu sueño. Pero si tienes una hipotensión y la has tomado en la mañana, puede que tengas un problema de varío, etc. Mareo, caída y todo. Entonces, una semana la tomas la pastilla por la noche hasta que tu cuerpo se adecue a su farmacología y luego la bajas a la mañana sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahí están los alfa bloqueantes, tenemos la próstata que está un tanto prominente acá, la presión arterial, tenemos las urgencias hipertensivas, sobre todo la fenilpropatolamina para el angiocromocitoma, la función urinaria por hipertensión prostática. Esto vamos a verlo con detalle en lo que es hipertensión arterial, pero llévense este día de los beta bloqueadores. Todo lo que han visto de la inulina es bloqueado por estos fármacos de acá, ¿de acuerdo? Baja la contractilidad cardíaca, baja la frecuencia cardíaca, baja el consumo de oxígeno del miocardio, incrementa la diástole, que hablamos acá porque era importante. Puede que inclusive origine cierta dilatación ventricular por la frecuencia cardíaca demasiado baja. Se puede combinar el fármaco con una gran cantidad de ellos que vamos a ver entre el cardio. Creo que el cardio vamos a ver. Efectos de beta bloqueadores, baja el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno. El llenado coronario se incrementa justamente porque aumenta la diástole, disminuye las arritmias y disminuye la tolerancia al ejercicio intenso, de manera que un paciente que, si yo hago ejercicio y mi frecuencia cardíaca debe subir, no va a subir esa frecuencia cardíaca y seguramente el paciente tendrá línea en el ejercicio leve y moderado. Ahí tienen algunas características que ya repasaremos en antihipertensivos. Vamos a ver cuáles son los beta bloqueantes más antiguos y los más nuevos que finalmente son los que tienen mayor uso en la clínica actual. Ahí tenemos propanolol, timolol, pindolol, que son estos tres de acá no se emplean en hipertensión. Timolol y pindolol, el timolol se emplea básicamente en glaucoma, el propanolol se emplea en migraña y en algunas arritmias por vía endovenosa. El pindolol se emplea básicamente en lo que son disminución de la reserva cardíaca en algunos pacientes sensibles a la baja de esta frecuencia en el post-administración. Otros efectos, tratamiento de la migraña, tratamiento del temblor muscular y de la ansiedad. Si van a dar un discurso o van a exponer su tesis o van a hacer algo parecido, tomen 2 días antes propanolol, que es muy útil para eso. Tratamiento de la solución por el alcohol. Ahí tenemos, bueno, esto lo veremos en hipertensión, solo recuerden que estos son por vía oral. Ya verán que es así, es bolor, que es así, actividad simpático-mimética intrínseca. Aquí falta un diapositivo, bueno, el aparato respiratorio y los efectos, los usos y los efectos colaterales de estos fármacos son importantes. Se emplean en una gran cantidad de patologías cardíacas y no cardíacas. Una no cardíaca, las migrañas. Una no cardíaca, el manejo de patologías como el hipertiroidismo. El beta bloqueo origina caída de la conversión de T4 en T3, de manera que el hipertiroidismo usa también beta bloqueantes. Tienen una gran cantidad de usos y también hay que conocer las complicaciones: broncoespasmo, vasoconstricción de extremidades,
constipación o estreñimiento, bradicardia severa, depresión, insuficiencia cardíaca dependiendo del paciente, e inclusive caída de la respuesta metabólica con un hipoglucemia. Muy bien, chicos, esta es la clase de dentro, por favor. Esto